Nosotros podríamos pensar en que esta era una iglesia que a Pablo le producía mucha alegría, porque en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, ¿lo tienen? En el versículo 2, como era una costumbre paulina, dice el versículo 2, ¿qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Era una iglesia entonces muy querida, muy especial por Pablo, porque cuando se acordaba de ellos, él estaba agradecido con Dios por las cosas que Dios había hecho en la vida de estos hombres. El capítulo 1 es un capítulo muy interesante y lo podemos dividir en por lo menos unos 4 aspectos o 4 partes. El capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, los versos del 1 al 5, por ejemplo, nos dice el apóstol Pablo que este pueblo, que esta gente, o que esta iglesia era un pueblo elegido. Versos del 1 al 5. El verso 6 y 7, el apóstol Pablo me dice que este era un pueblo o una iglesia ejemplar. Número 2. Número 3, versos 8, me dice que este era una iglesia entusiasta. Y número 4, versos 9 y 10, me dice que esta iglesia era una iglesia expectante. Número 1, este era un pueblo elegido. Número 2, era un pueblo ejemplar. Número 3, era un pueblo entusiasta. Y número 4, era un pueblo o una iglesia expectante. Número 1, era un pueblo elegido. Número 2, era un pueblo ejemplar. Número 3, era un pueblo entusiasta. Y número 4, era un pueblo expectante. Así podemos dividir estos versículos del 1 al 10 de este primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Era un pueblo elegido. Versos del 1 al 5, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El verso 4 es el verso 4 que me interesa, y dice que este era un pueblo elegido, es decir, era un pueblo a quien Dios había elegido. Es interesante pensar, hermanos, en la elección como una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Nosotros, dice la Biblia, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Así dice la Biblia. La Biblia dice que Él nos eligió no por nuestras buenas obras, sino que nos eligió porque Él quiso hacerlo, porque Él nos amó. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. ¿Usted es el pueblo elegido de Dios? ¿Cómo es que el apóstol sabía que estas personas eran el pueblo elegido por Dios? Hay algunas cosas que el apóstol menciona en los versículos del 1 al 5 que le dan como señales o le dan evidencia a él de que esta gente era el pueblo de Dios. ¿Cómo sé yo que usted es pueblo de Dios? ¿Cómo sabe usted que el que está a la par suya es el pueblo de Dios? Es un cristiano. ¿Cómo sabe? Bien, hay algunas características, hay algunas señales que el apóstol da cuando habla y está seguro de que este es el pueblo elegido de Dios. ¿Somos el pueblo elegido de Dios nosotros? ¿Por qué lo decimos? Bueno, en el versículo 3 están algunas de las evidencias o las características de este pueblo elegido por Dios.
En primer lugar, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, menciona lo primero que menciona, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, que, ¿de qué me acuerdo yo? ¿De qué se acuerda? ¿En qué piensa el apóstol cuando piensa en los hermanos de Tesalónica? ¿En qué piensa primero? En la obra de vuestra fe. Eso es lo primero en que el apóstol Pablo piensa como una de las características del pueblo elegido. Usted es pueblo elegido, pues bien, usted debe mostrar ¿qué? Repítamelo, usted debe mostrar ¿qué? Versículo 3. No fe no. Exacto. ¿Qué debe mostrar el pueblo elegido de Dios? Lo primer característica que ha de tener el cristiano es, repítamelo, es obras de fe. Obras de fe. De tal manera que no basta tener fe. Esto implica que no basta tener fe. Su fe era demostrada con las obras que la fe producía. Porque la fe produce, correcto, usted lo dijo, mi fe debe producir. No, entonces yo debo andar ahí le empira siempre, o 20 pesos siempre, y cada vez que un niño me toca la ventana en el carro, de los niños que están limpiando los vidrios de los carros, yo debo estar dispuesto para arrancarme una empira, dárselo a los niños. Esa es una buena obra, esa es obra de fe. Podemos tener muy bien definida nosotros y estructurada los fundamentos de nuestra fe. Pero si esa fe no produce cambios en nuestra vida, de nada sirve. Yo puedo tener bien estructurada mis fundamentos de fe. Ustedes, por ser miembros de una iglesia fundamentalista, es decir, una iglesia que se funda en la Biblia, ustedes tienen bien definido algunas doctrinas básicas de nuestra fe. Ustedes manejan muy bien la doctrina del bautismo. Ustedes manejan muy bien la doctrina del Espíritu Santo. Ustedes manejan muy bien la doctrina de la santidad, por ejemplo. Ustedes manejan muy bien la doctrina de la justificación. Ustedes saben qué es expiación, qué es redención. Ustedes saben esas doctrinas. Ustedes las tienen bien, pero bien definidas en su mente, porque ustedes han sido formadas en una iglesia en donde se predica con fundamento bíblico. Ustedes lo manejan bien. Eso es importante, pero eso no es suficiente. No es suficiente conocer muy bien toda nuestra estructura doctrinal o saber todo lo que nosotros debemos saber como cristianos en relación a nuestra doctrina, a nuestra sana doctrina. No es suficiente. No es suficiente bautizarse. No es suficiente asistir a una congregación. No es suficiente ser miembro de una congregación. No es suficiente. Si usted cree que ser miembro de esta congregación ya es suficiente, está equivocado. El apóstol Pablo dice, usted debe mostrar ¿qué? ¿Usted debe mostrar qué? ¿Obras de qué? Obras de fe. Es decir, esta fe, este conocimiento debe producir cambios u obras, que es lo mismo, en su vida cristiana. Yo siempre les menciono el argumento de Santiago, precisamente que acabamos de estudiar Santiago. Y uno de los argumentos de Santiago, el argumento que tiene Santiago en relación a este tema, en relación a fe y obras, su argumento es desafiante para mí. Porque Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muy bien. Entonces le dice el apóstol, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puedes mostrarme tu fe sin tus obras? Le dice Santiago a la gente.
Le dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Me puedes mostrar tu fe sin tus obras o sin obras? Santiago dice, no me puedes mostrar tu fe sin tus obras, pero yo sí te puedo mostrar mi fe con mis obras. Es que es fácil, hermano, decir. Es que es fácil hablar. Es fácil decir que yo soy cristiano. Es fácil decir que yo soy un hombre espiritual, o que yo me sé toda la Biblia. Es fácil decirlo. Pero, hermano, mostrar que yo soy cristiano es bien diferente. ¿Y cómo se va a convencer el mundo de que usted es un cristiano? ¿Sabe cómo se va a convencer el mundo de que usted es un cristiano? ¿Cómo se va a convencer? Que usted muestre obras de fe. Es decir, que usted sea un cristiano que se comporte como un cristiano. ¿Cómo mis vecinos sabrán que yo soy cristiano? Pues bien, cuando mis vecinos vean que yo me comporto como un cristiano. Porque yo puedo decir, ellos me ven que yo salgo con la Biblia en los días que yo salgo con la Biblia y me saludan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Ellos ven que yo ando Biblia. Sus vecinos saben que usted va a una iglesia porque usted se pone la Biblia así. Y usted viene a la iglesia así. Y ellos saben que usted es cristiano, pero ¿saben que es cristiano solo porque lo ven con una Biblia? ¿O saben que es cristiano porque usted muestra que es cristiano? No le metieron la pregunta. Le estoy preguntando. ¿Porque lo ven con la Biblia? ¿Saben que es cristiano? ¿O porque usted muestra que es cristiano? Exacto, lo que usted está diciendo. Muestra que es. Usted no me puede demostrar su fe sin ¿qué? Sin sus obras de fe. Usted tiene que mostrarme su fe con lo que usted vive. Imagínese que usted es cristiano y ni siquiera saluda a sus vecinos. ¿Cómo la ve? Y usted sale de su casa y ni siquiera ni buenos días le dice a sus vecinos. Entonces, ¿cómo está mostrando usted que es un cristiano, hermano? Que hay cristianos que ni a los hermanos saludan, no digamos a los vecinos. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo voy a mostrar yo que soy cristiano? Y que el otro día me puse a chapear, ya les contaba que me puse a chapear Oscar me salió a chapear la máquina. Me puse a chapear allí el lugar donde la gente va a tirar la basura en Colonia. Y nadie chapea ahí, entonces yo agarré una máquina y me puse a chapear. Bueno, la reacción de la gente al ver a este hombre chapear, y algunos saben ahí que soy pastor, es de asombro, ¿no? Y otra señora se detiene y me dice, yo creo que me quería contratar. ¿Cuánto cobran? No, les digo, esta es una cuestión que yo hago porque me gusta ver lindo aquí. Mi vecino le digo, bueno, eso que está haciendo usted, y todos decían, bueno, lo que está haciendo. Y ahí me pongo a barrer y a recoger la basura con los cipotes, lo hago con Alexis como mano. Yo debo mostrar que soy cristiano, hasta en esas cosas, hermano. Hasta en eso yo debo mostrar en mi vecindario que soy un hombre diferente, de que el amor de Dios está en mí y hago cosas prácticas, saludar a mis vecinos, llevarme bien con ellos en la medida de lo posible, que si ellos me tratan mal yo los bendigo, que si ellos no me ofenden yo los bendigo, que si ellos me vayan en el carro, no se preocupe vecino, solo paguen ahí, tranquilo, no hay problema, porque vamos a pelear por eso. Así debe ser el cristiano. El cristiano debe mostrar que tiene fe. Así que, hermano, desde hoy en adelante, si usted no saluda a sus vecinos, comience por ahí, hermano. No sea antisocial con sus vecinos, no sea creído. Fíjense que me dijo alguien de un cristiano, así me dijo,
Mire, ese hombre es un subido, me dijo. Así me dijo, un subido, esa palabra empleamos nosotros los hondureños, un subido, una subida, un subido. Es decir, ese hombre dice que es cristiano y no saluda a ningún vecino, no le habla a nadie. Hermano, cambie, porque si usted es cristiano, usted debe vivir como cristiano. Diga, ay, mejor, pues mejor. Diga, ay. Obras de fe. Eso es lo primero que se le exige, que se le dice a la iglesia en el versículo 3. La primera característica de una iglesia, de un cristiano, de una gente convertida, son ¿el qué? Dígamelo, repítamelo en el versículo 3, ¿qué es lo primero? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La fe debe producir cambio en un cristiano. Un cristiano ya no pone la misma música en su casa. Un cristiano ya no grita en su casa. Un cristiano ya no maldice en su casa, ya no dice malas palabras en su casa. Trata bien a sus hijos, trata bien, hasta el perrito lo trata bien. ¿En serio, hermano? Hasta el perrito lo trata bien. Hasta los animalitos que tiene ahí lo trata bien, ¿verdad? Un cristiano así es, hermano. Debe mostrar. Un cristiano debe ser afable, debe ser amable, debe ser dulce, debe ser una persona gozosa. En su trabajo lo deben conocer como una persona alegre, amable, afable. Así lo conocen a usted, ¿verdad? Ay, diga por lo menos. Diga. La otra cosa, vamos por lo primero, ¿verdad? Lo primero es, ¿cómo sé yo que es un pueblo elegido, que es una iglesia elegida, que son salvos, que son verdaderos cristianos? Bueno, lo primero que me pide es que yo muestre obras de mi fe. Es interesante pensar en eso. La otra cosa que me dice el verso 3, una característica de esta iglesia, de estos cristianos, me dice del trabajo de vuestro amor y aquí hay dos cosas interesantes. Aquí hay dos cosas interesantes. La número 1 es obras de vuestra fe. La número 2 es, ¿cuál es la número 2? Dígamela. Trabajo de vuestro amor. Aquí la palabra importante es esa palabra que usted dijo. Aquí lo más importante es el trabajo que yo hago, el trabajo que estás haciendo debe ser fundado o debe tener el motivo del amor. Yo debo amar. Amados, amémonos. Decía Juan, amados, amémonos. Leámoslo si quieren, pues. Ya que usted tiene ganas de decirlo. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero leámoslo, pues. Primera de Juan, ya que estamos estudiando Primera de Juan, vamos a llegar a ese capítulo tan lindo. Capítulo 4 de Primera de Juan, dice, mire qué dice, qué lindo dice, miren, amados. Mire cómo nos trata el apóstol. ¿Cómo nos dice? Amados. ¿Cómo nos dice? Es una orden, es imperativo, es un mandato. Amados, ¿cómo dice? Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Qué lindo esto. Todo aquel que ama, esta es la señal de los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo, ¿qué hacen? Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y cuál es la otra señal de que usted conoce a Dios? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El capítulo es fuerte, hermano. Amado, si usted dice que conoce a Dios,
Si usted dice que es nacido de nuevo, hermano, la mayor característica es que usted debe amar. Amados, amémonos unos a otros. Qué lindo los hermanos, ¿verdad? Qué lindo los hermanos, ¿verdad? Y sabe que el amor cubre multitud de faltas o de pecados. Así que el hermano puede tener todas las faltas que quiera y todos los pecados que quiera, pero como yo amo, yo cubro eso con amor. Qué lindo es amar al que me ama, pero qué difícil es amar a quien no corresponde al amor que yo le doy. Eso es lo más feo. Es fácil amar a quien me hace fácil. Yo le doy un regalo a usted porque yo sé que usted me va a dar uno a mí. Eso es fácil. Porque hay gente que así hace. Yo le doy porque yo sé que yo le voy a invitar a una cena, te invito allá, donde sea, allá, a comer una buena cena, porque yo sé que a la vuelta me va a dar. Eso es fácil. Eso cualquiera lo hace. Los mundanos lo hacen y no necesitan a Dios. Pero los cristianos son diferentes. Los cristianos dan aunque no les den. Yo le voy a dar a mi hermano, yo le voy a dar algo a Óscar, yo le voy a dar algo a Amner, yo le voy a dar algo a quien sea de ustedes, pero yo no espero que ustedes me den, hermano. Yo no espero que ustedes me den pues más. Yo sé que ustedes me van a dar siempre, pero yo no espero eso. Yo voy a dar aunque no me den. Yo voy a amar aunque no me amen. Yo voy a sonreír aunque no me sonrían. Yo voy a saludar aunque no me saluden. Ese es amor, hermano. Pero el problema es que necesitamos madurar en esto. Amados, amémonos unos a otros, hermanos. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En cuál es la señal de una iglesia? ¿Cuál es la mejor característica de una iglesia? Hermano, le voy a dar una clave. Si usted se va de esta congregación, busque una iglesia en donde la mejor característica de esa iglesia sea que todos se amen. ¿Hay alguna así? Sí hay. Claro que hay muchas. Pero si alguna vez usted se va a esta iglesia por cuestiones geográficas, busque una iglesia en donde la característica principal sea que todos se amen. Ay, hermano, me está mandando para el cielo. Pero si hay iglesias que tienen esa característica, una iglesia en donde la gente es que, hermano, eso se respira, eso se respira en el ambiente. Se respira en el ambiente. Hay gente que ama. Aquí en esta congregación, hermano, hay gente que ama en serio, hermano. Que hay gente que ama en serio, hermano. No estoy diciendo, ¿verdad?, que sí se demuestran que se aman. Una iglesia que se abrazan, que se besan. No es hipócrita aquello, no es fingido aquello, es algo que se siente de veras. Y si esta congregación es así, bendiga esta congregación y ame a estos hermanos, porque para comenzar, hermano, mire, esta es la ¿cómo es? Esta es la escuela en donde usted está aprendiendo a amar a la gente. Esta gente que está aquí, esta es. No busquemos otro lugar. Esta es la gente, la escuela en la que Dios me puso a mí para yo aprender a amar a la gente. Si yo no paso la prueba de amarlos a ustedes, no puedo amar a la gente de afuera. Así de sencillo. Porque no los puedo soportar a ustedes, con quienes convivo todo el tiempo. ¿Cómo voy a soportar a la gente con quien yo no convivo todo el tiempo? Así que, hermano, aprenda a amar. Esta es una señal de que usted es nacido de Dios, que usted ama a la gente. Me siento un poco fuerte yo ahorita, ¿verdad? Diga, ay. Si le duele un poco. La otra cosa que ve el versículo, hasta ahí me voy a quedar.
Iba a hablar de otras cosas, pero ya no me da tiempo. La otra cosa que dice el versículo 3. Número 1, el versículo 3 como una señal de quien ha nacido de nuevo, de que es un pueblo elegido por Dios. Es, número 1, muestra por sus obras su fe. Número 2, lo que hace, lo hace con amor. Si lo ponen a hacer algo, hermano, hágalo así, con amor. Póngale amor a lo que hace. Mis hijos le dicen a su mamá: qué rico cocina usted, mamá. Y es cierto, Rosa cocina bien, pero el mejor ingrediente que le pone a Rosa es ese, es amor. Ella lo hace con amor, entonces le queda bien la comida. Mira, si usted hace unos frijolitos, así sencillo, frijolitos con cebolla, pero si lo hace con amor, qué rico los frijolitos. Pero cuando usted no lo hace con amor, usted le agarra un pucho de sal y ¡fua! Agarra el cucharón ahí, agarra el cucharón en el plato y le hace ¡pah! Así, para que se enferme el estómago este barrio. Así, las cosas cuando se hacen con amor son buenas. ¿Verdad que son buenas las cosas que se hacen con amor? Aunque sean unos frijolitos, unos frijolitos parados con tortilla de maíz, hechos con una mujer que ama, esa cosa es la cosa más rica. ¿No es cierto, hermano? ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque el trabajo cuando se hace con amor, hermano, cae bien. Entonces lo que yo haga, lo debo hacer con amor. Lo hago porque amo. Yo lo que hago, hermano, lo hago porque amo a Dios. Por eso lo hago. Y amo a los que tienen la imagen de Dios. Número 3, para terminar, porque hay tanto que hablar aquí, pero ¿cuáles son las señales entonces de esta iglesia que realmente conoce a Dios y que ha sido elegida? Número 1, demuestran con su fe su cristianismo. Número 2, hacen todo con amor. Esa es la característica más importante en una congregación. Y número 3, y demuestran constancia. ¿En qué? Exacto. Entonces el número 3 sería constancia en la esperanza, constancia, persistencia. Denota persistir continuamente en una cosa. Decía el apóstol en otro versículo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, eso es constancia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense, continúen en eso. Hechos capítulo 13, verso 43, si usted lo busca para terminar. 13:43, ¿cómo dice Hechos 13:43? A ver si estoy de acuerdo ahí en lo que estoy hablando. Hechos 13:43. Dice verso 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que él siguiese de día, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, ¿qué hacían? Les persuadían a que perseverasen en qué? En la gracia de Dios. Perseverancia es otra señal. Obras de fe, frutos. ¿Cuál es la otra? Amor. Y número 3, constancia. Frutos, amor, constancia. Amor y constancia. Frutos, amor y constancia. Señales de un verdadero